En la era de los vikingos, guerreros temidos y respetados, surgía una figura aún más formidable, más fuerte, más feroz, más salvaje, el berserker. Envueltos en pieles de animales y con una furia que helaba la sangre, estos guerreros eran la personificación de la ira y del poder en el campo de batalla. Se decía que podían transformarse en bestias que eran inmunes al hierro y al fuego, dejando un rastro de destrucción a su paso. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de estos guerreros míticos? Hoy desentrañaremos los secretos de los berserkers vikingos, sumergiéndonos en su mundo fascinante para descubrir la realidad detrás del mito. Bienvenido a Repasos para Zapazos. En este episodio nos embarcaremos en un viaje al corazón de la era vikinga. Vamos a explorar la leyenda y la historia de los berserkers. Un relato de fuerza, salvajismo, furia y mística. Para descifrar el enigma de los berserkers debemos adentrarnos en las raíces de la mitología nórdica y su intricada red de dioses y leyendas. Los berserkers están íntimamente ligados a Odín, el dios principal de la mitología nórdica, conocido por su sabiduría, por su magia y sobre todo por su conexión con la guerra. Se creía que los berserkers eran los guerreros de Odín, elegidos por él y bendecidos con poderes sobrenaturales. Según las sagas y los poemas épicos, los berserkers entraban en un estado de furia salvaje, conocido como Berserkergang. En este trance se decía que eran capaces de realizar hazañas sobrehumanas, insensibles al dolor y aterradores en su furia. El Berserkergang era una transformación tanto física como espiritual. Los relatos describen cómo estos guerreros rugían y gruñían como bestias, destrozando escudos y armaduras con sus manos desnudas y luchando con una fuerza descomunal. Para amigos y enemigos por igual, los berserkers representaban la encarnación del guerrero feroz. Su presencia en el campo de batalla era un augurio tanto de protección divina como de la inminente destrucción. Ellos eran mucho más que guerreros, eran manifestaciones de la furia y del poder de los dioses. Su historia se entrelaza en la realidad y el mito, ofreciendo un vistazo a un mundo donde lo humano y lo divino se fusionaban en el campo de batalla. Los berserkers vikingos eran conocidos por sus características y rasgos únicos que los distinguían de otros guerreros vikingos y de cualquier otro luchador de su época. En batalla, estos guerreros eran famosos por su ferocidad sin igual. Se lanzaban al combate con una agresividad y un desprecio por su propia seguridad que aterraba a sus enemigos. Su estilo de lucha era directo y brutal, prefiriendo el enfrentamiento cara a cara sobre cualquier táctica de evasión o de defensa. Se decía que durante el Berserkergang, su estado de trance, estos soldados experimentaban una transformación. Según las leyendas, adquirían una fuerza y una resistencia sobrehumanas y se volvían insensibles al dolor, lo que les permitía continuar luchando a pesar de las heridas. Su apariencia también era parte de su táctica de intimidación. Los berserkers a menudo iban a la batalla vistiendo pieles de animales como lobos u osos, y algunos relatos sugieren que luchaban sin armadura, confiando en su ferocidad y su resistencia para protegerse. Los berserkers representaban una combinación de fuerza física, resistencia mental y un profundo vínculo con la espiritualidad del guerrero. En el campo de batalla eran tanto una fuerza de la naturaleza como un símbolo de la ira y el poder guerrero de los vikingos. Los berserkers vikingos, conocidos por esta ferocidad en el combate, seguían un proceso único de preparación y de entrenamiento para la batalla. Antes de entrar en el combate, se cree que estos guerreros participaban en rituales específicos para invocar su estado de trance, conocido como el Berserkergang. Estos rituales podían haber incluido cánticos, danzas y la invocación de la deidad guerrera Odín.
Algunos estudios sugieren que los berserkers podrían haber utilizado sustancias naturales para inducir este estado de trance. Se ha teorizado que plantas como el beleño negro o algunos hongos alucinógenos eran parte de su preparación, aunque esto es objeto de debate entre los historiadores. La preparación de los berserkers era mucho más que física, era también mental y espiritual. Se entrenaban para alcanzar un nivel de concentración y furia que les permitiera desatar su poder en la batalla. Esta combinación de la preparación física, de la preparación mental y del ritual hacía que los berserkers fueran temibles en el campo de batalla. Eran la encarnación de la furia y del poder vikingo. Estaban preparados para enfrentar cualquier desafío con una fuerza casi sobrehumana. Conocidos por su furia en la batalla, tenían un enfoque único en cuanto a su equipamiento y sus armas, muy diferente a lo que hemos visto hasta este momento. En el campo de batalla, los berserkers eran a menudo asociados con el uso de hachas de batalla y espadas. Estas armas eran elegidas por su eficacia en el combate cuerpo a cuerpo, permitiendo a los berserkers aprovechar su fuerza y su agresividad. Las hachas de los berserkers en particular eran temidas por su capacidad de causar daños devastadores. Algunas eran de doble filo, diseñadas para cortar y desgarrar con cada golpe. En cuanto a la protección, existe un debate entre los historiadores. Algunos relatos sugieren que los berserkers luchaban sin armadura o con una protección mínima, confiando en su furia y en su resistencia para soportar los golpes del enemigo. Se cree que algunos berserkers usaban pieles de lobos jugosos en lugar de armaduras tradicionales, lo que les daba una apariencia aún más temible y posiblemente tenía un significado espiritual, vinculándolos con las bestias que representaban. Esta combinación de armas letales y una aparente desatención por la protección convencional hacían de los berserkers unos guerreros únicos en la era vikinga. Su equipamiento reflejaba su enfoque implacable en la ofensiva y su conexión profunda con el espíritu de la batalla. En el fragor de las batallas vikingas, los berserkers desempeñaban un papel crucial, conocidos tanto por su impacto psicológico como por su destreza física en el combate. Ellos a menudo lideraban las cargas en la vanguardia, rompiendo las líneas enemigas con ímpetu y ferocidad. Su presencia en la primera línea servía para infundir miedo en el corazón de sus adversarios y motivar a sus aliados. En términos de tácticas, los berserkers se especializaban en el combate cuerpo a cuerpo, el enfoque siempre ofensivo, utilizando la fuerza y la resistencia para abrumar al enemigo. No se retraían ante el peligro, no retrocedían, sino que enfrentaban a los enemigos de frente, con una agresividad inquebrantable. Si hasta este momento del video has aprendido una cosa nueva sobre los berserkers, por favor, coméntalo abajo. Me gustaría saber qué parte hasta este momento te ha gustado más. Gracias. El estado de Berserker Gang, por supuesto, era fundamental en su estrategia de combate. Al entrar en trance, se convertían en máquinas de guerra, capaces de realizar proezas de fuerza y de resistencia, que parecían sobrehumanas. La presencia de los berserkers en el campo de batalla no solo era una táctica muy efectiva, sino también un símbolo del espíritu guerrero de los vikingos. Representaban la pasión de una cultura que valoraba la valentía y la fuerza en el combate. Su legado táctico sigue siendo un tema de fascinación y de respeto en la historia militar. La figura de este feroz, muy feroz guerrero ha trascendido los anales de la historia para convertirse en un ícono en la cultura popular moderna. En el cine y la televisión, los berserkers han sido retratados como guerreros implacables y casi sobrenaturales, desde series épicas como Vikings hasta películas de fantasía. Estos guerreros han sido a menudo idealizados como símbolos de la fuerza bruta y de la resistencia. En los videojuegos y la literatura también han abrazado la figura del berserker. Juegos como God of War, se me ocurre en este mismo instante League of Legends con el personaje Olaf. Las novelas de fantasía, los berserkers son presentados como personajes poderosos, a menudo con un trasfondo místico
y una conexión profunda con la naturaleza y con los dioses. Esta fascinación por los berserkers refleja una atracción continua hacia figuras que encarnan la libertad indomable y la fuerza de la voluntad. Aunque la representación de la cultura popular a menudo se aleja de la realidad histórica, ayuda a mantener viva la leyenda de estos guerreros y su espíritu en la conciencia colectiva moderna. Hemos viajado a través del tiempo para descubrir la verdad detrás de los legendarios berserkers vikingos, desentrañando los mitos para revelar su verdadera historia. Recuerda que los berserkers dejaron una marca en la historia de los vikingos. Fueron más que simples guerreros, simbolizaron el espíritu combativo y la furia de una era y de un pueblo. En el mundo moderno, los berserkers continúan inspirando con su representación de fuerza, coraje y resistencia. Su imagen es un recordatorio de que, en todas las culturas, existen figuras que encarnan los ideales de valentía y determinación frente a la adversidad. Al estudiar a los berserkers no solo aprendemos sobre los vikingos, sino también sobre nosotros mismos y nuestra fascinación por los héroes y los antihéroes de la historia. Ellos nos enseñan que la historia en todas sus facetas sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y de reflexión. Gracias por acompañarme en este viaje para explorar la verdadera esencia de los berserkers vikingos. En el próximo episodio vamos a estudiar a los terribles arqueros mongoles. Espero que este episodio sobre estos bravos guerreros te haya inspirado a mirar más allá de los mitos y a descubrir qué historia hay detrás de esos personajes que tanto te gustan en la cultura popular. Esta es la serie del soldado más letal en Repasos para Zapazos. Por favor, no te suscribas todavía. En vez de eso, me gustaría que vayas a ver otro video. Quizá te gustaría aprender algo sobre los guerreros zulúes de África. Quizá te gustaría aprender algo sobre los guerreros apache. Cualquiera que sea el video que elijas, espero que aprendas algo nuevo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.